Bueno, damas y caballeros, muy buenas noches. Frau Vidal. Disculpe, ¿se me escucha? Hola. Sí, se le Hola. escucha. Doctor, ¿se me escucha? Buenas noches, doctores. Hoy día, continuando con el diplomado especializado en Derecho Procesal Penal, tenemos programado la 7ª sesión con el tema de los sujetos procesales. Y contamos nuevamente con la presencia del doctor Daniel Huamán Castellares, a quien le doy el pase para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctor Daniel. Muchas gracias, señorita Vidal, por su amable presentación. Muchas gracias al señor Henry por habernos dado la oportunidad de estar acá. Es un gusto estar con ustedes, damas y caballeros, el día de hoy. Vamos a tratar de ser bastante concisos, directos, para poder tener un poquito más de tiempo y quizá poder discutir desde un punto de vista práctico algunos temas teóricos que el día de hoy vamos a presentar. Bueno, sin más preámbulos, nuevamente vamos a la pizarrita. Creo que vamos a tener que ir con el paintbrush nuevamente. Un momento. Igual que ayer. Listo. Paint. Perfecto. Pregunta. ¿Se ve la pantallita? Sí, doctor. Excelente. Sí, se ve, doctor. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Es un placer oírlos. Vamos a ver. El tema de hoy son los sujetos procesales. ¿Por qué se les llama sujetos procesales y no partes procesales o intervinientes procesales? Por lo siguiente. Porque las partes procesales en sentido estricto son aquellas que tienen un determinado rol, una determinada función en un momento específico que es el contradictorio. Y estas partes son, por un lado, las partes encargadas de la acusación o partes acusadoras. Por otro lado, tenemos a las partes defensoras. ¿Qué? ¿Hay varias partes defensoras? Sí, pues hay dos defensas. Ya vamos a ver por qué. Por un lado tenemos a la persona que está encargada de verificar que el contradictorio entre ambos sea realizado de forma eficiente, de forma que no vulnere o afecte algún tipo de derecho fundamental. Esta persona es el juez. ¿Qué otras partes procesales tenemos? En primer lugar tenemos al fiscal. Por otro lado tenemos al actor civil. Por este lado tenemos a la defensa, al imputado y al tercero civilmente responsable. ¿Qué significa qué significa cada uno? ¿Qué hace en el proceso penal? ¿Para qué existen? Es lo que vamos a ver en esta clase, sobre todo viendo la estructura, yendo desde la etapa de diligencias preliminares, pasando por la investigación preparatoria, siguiendo por la etapa intermedia hasta alcanzar la etapa de juicio oral. Hasta ahí nos vamos a quedar. Naturalmente existen otras funciones que estos sujetos procesales tienen en la etapa de impugnación, específicamente en la etapa de segunda instancia, ante la Corte Superior y ante la Corte Suprema. Sin embargo, poder hablar con sobre estas partes, pues sería bastante más amplios y 2 horas no serían suficientes. Bueno,
Lo primero que supongo que nos van a decir es, oiga, profesor, ¿y dónde está el procurador? Porque el procurador precisamente siempre está ahí. Pues la Procuraduría Pública es la institución que representa en la acción civil al Estado. Pero el concepto de actor civil y no solamente se restringe a efectos que pueda generar el delito sobre intereses que tenga el Estado, específicamente una institución en concreto, sino también sobre una persona. Ya vamos a ver cómo se diferencia esto. Entonces, el actor civil puede ser la Procuraduría o también puede ser la defensa del actor civil. Dicho sea de paso, es algo también bastante común, que a la par de la fiscalía, el agraviado se presente al proceso como defensor. Hay otra persona que está también acá, y no digamos como parte acusadora, pero depende del Ministerio Público. ¿Quién es? La PNP. La PNP no podríamos no podríamos llamarla una parte acusadora, podríamos llamarlo como un auxiliar del sistema de justicia, encargado de investigar la existencia de un hecho criminal, pero per se no es una parte. Por esa razón no lo pongo dentro del cuadro de partes acusadoras. Bueno, vamos a definir brevemente qué es lo que hace cada uno, para después ver qué es lo que hace en concreto cada uno, en función de la etapa procesal en la cual nos encontramos. En principio, todos ustedes ya saben qué es un juez, quién es un juez, cuáles son sus funciones, ¿verdad? Básicamente un juez tiene una gran función, decidir. Es la función esencial del juez. ¿Cuál es el objeto de la decisión? Hace que estemos frente a dos tipos de jueces. El juez de juzgamiento y el juez de la investigación preparatoria. ¿Por qué? Profe, el juez de la IP es un juez en sentido estricto si no juzga, si no valora pruebas, si no hace absolutamente nada. No, claro, es un juez, toma decisiones sobre los pedidos que las partes realicen y que puedan afectar derechos fundamentales. Si una persona va a ir o no va a ir a prisión preventiva, es una decisión que finalmente un juez de la investigación preparatoria asume. Si estamos hablando de que una persona puede serle allanado su domicilio, quien va a decir eso es el juez de la investigación preparatoria. Para esto, el juez de la investigación preparatoria también toma decisiones en la investigación preparatoria. Es más, profe, también toma decisiones en las diligencias preliminares, también puede hacerlo, de forma excepcional. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando estamos frente a un control de plazos. Excepcionalmente, en el caso del control de plazos, el juez de la investigación preparatoria también puede intervenir en la etapa de diligencias preliminares. ¿Cómo es esto? Lo vamos a ver cuando veamos las etapas en concreto. Entonces, la función principal y la razón de ser del juez es decidir. ¿Y cuál es el objeto de su decisión? Va a ser que estemos frente a un juez de juzgamiento o juez de la investigación preparatoria. Cuando el objeto de la decisión sea la declaración de hechos con efectos de determinar si el supuesto de hecho de un tipo penal se configura, estamos hablando de un caso de juzgamiento, decisión sobre hechos, juzgamiento, que va a tener como efecto que se aplique la consecuencia jurídica de un delito, o que esta no se aplique en caso de que los hechos se comprueben no realizados, es la etapa de juzgamiento. Pero cuando las decisiones se tengan que tomar sobre derechos fundamentales a pedido de las partes que impliquen ciertas restricciones o que impliquen que una de las partes está ejerciendo indebidamente las facultades que le han sido dadas, tenemos al juez de la investigación preparatoria que finalmente es quien va a tomar esa decisión. O sea, estos son los dos ámbitos en los cuales el juez de la investigación preparatoria, el juez puede decidirlo, dentro del juzgamiento y dentro de la investigación preparatoria. ¿Qué más en líneas generales hace un juez? Un juez no solamente toma decisiones ahí, sino también un juez es un garante. ¿Cómo que es un garante, profesor? Y lo es también el Ministerio Público, ya vamos a ver de qué. Es un garante de los derechos fundamentales. ¿Qué significa eso, profe? Que sea un garante de los derechos fundamentales. Significa algo bastante claro. Un juez tiene como deber observar el proceso y meta observar. ¿Qué significa? No solo en nuestro sistema jurídico deja que las partes se enfrenten, sino cuando ve que existe un desbalance entre las partes, cuando ve que una de las partes afecta el derecho fundamental de otra de las partes y no, la otra parte no hace nada, el juez activa su deber de garante y de oficio
Incluso puede subrogar a una de las partes. ¿Cómo puede esto traducirse en el proceso penal? De la siguiente manera. Por ejemplo, un juez está observando que el Ministerio Público manifiestamente no sabe formular preguntas al momento de hacer un interrogatorio. Le da una primera opción, le da una segunda opción, sigue sin formular correctamente sus preguntas. Entonces el juez de la investigación preparatoria, perdón, el juez del juzgamiento dice, oye, qué raro. Le hace y analiza las preguntas, y no, pues el juez, perdón, el fiscal está haciendo preguntas cerradas, reiterativamente, en la etapa de, cuando estamos realizando un interrogatorio abierto, estamos en un interrogatorio, las preguntas deben ser abiertas, y el hombre hace preguntas cerradas, 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 y no hace ninguna pregunta abierta. El juez también puede ver que cuando hace el contrainterrogatorio, hace muchas preguntas abiertas y casi ninguna pregunta cerrada. Entonces, él se da cuenta de que quizá el fiscal no tenga pericia en el nuevo código. Pese a que la defensa no lo solicite, y muchas veces la defensa no lo va a solicitar porque le conviene tener un fiscal que no tenga una pericia en el nuevo código que un fiscal que sí la tenga, pese a que la defensa no solicite, el fiscal, en su rol de garante, lo que hace directamente es subrogar a la fiscalía. O sea, excluye al fiscal que está con evidentes muestras de no saber la nueva mecánica del nuevo código y lo excluye. Dice, oye, ¿saben qué? Para garantizar que la sociedad tenga una buena representación, necesita un abogado tener un conocimiento claro del nuevo código. Yo compruebo que este fiscal, las preguntas que ha hecho, pues quizás no sean las mejores. De repente, no es un problema de él, es un problema de falta de pericia técnica. Entonces, como es un problema de falta de pericia técnica, él no puede seguir representando a la sociedad en este caso. Por tanto, lo que hace es subrogar. De la misma manera, para el otro lado, si por ejemplo, el juez está en la investigación, perdón, está en la etapa intermedia mejor, el juez se encuentra en la etapa intermedia, está viendo pues que el fiscal está haciendo una excelente labor, pero ve ciertas cosas medio extrañas en la defensa. Por ejemplo, lo que hemos hablado ayer, la excepción de improcedencia de acción. El juez le dice, oiga, señor, ¿qué está formulando? Una excepción de improcedencia de acción, porque el hecho no es justiciable penalmente o no es delito. Y el caballero que está formulando excepción de improcedencia de acción por un tema de imputación objetiva dice, es que este hecho no es delito. Y el fiscal dice, y el juez dice, ya, pero ¿cuál de las causales de que no es delito es la que usted está postulando? Es que no es atípico. Entonces se da cuenta el juez que manifiestamente esta persona no tiene ningún conocimiento. Cuando ve las pruebas, los medios de prueba ofrecidos por la defensa para ir a juicio, dice, señor defensor, usted no ha presentado medios de prueba, ¿qué es lo que está pasando? Y él dice, bueno, sí, es que es parte de mi estrategia. Le pregunta al imputado y si hay medios de prueba que puedan acreditar su posición, y el imputado dice, sí, hay muchos medios de prueba, no entiendo por qué mi abogado no los ha presentado. En ese caso, estamos nuevamente frente a un supuesto de indefensión. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez al analizar que la persona, el imputado, se encuentra en indefensión? Lo que hacen, al igual que la otra que hace con el fiscal, es subrogar a la defensa. ¿Por qué? Porque quizá la defensa tenga excelentes conocimientos en derecho civil, en derecho administrativo, más no corresponde ello con el derecho penal, nota una falta de pericia, y por esta razón es que subroga a la defensa. Entonces, tal como vemos, damas y caballeros, el juez no solo se encarga de decidir, sino también es un garante. ¿Y dónde más se expresa esa calidad de garante? Cuando existen las famosas nulidades de oficio. Cuando el juez superior, por ejemplo, advierte un vicio insubsanable, en segunda instancia, pese a que este vicio insubsanable no haya sido esbozado por las partes, está totalmente habilitado, al ser un vicio insubsanable, al ser un supuesto de nulidad de oficio, de declarar la nulidad de la causa. ¿Por qué? Porque como garante no puede dejar que algo que está por encima de las partes, y que es algo que está por encima de las partes, el derecho a un debido proceso, se afecte. Y para que este derecho a un debido proceso no se afecte, las nulidades de oficio, nulidades insubsanables, él las puede declarar cuando tiene competencia, pese a que no hayan sido advertidas por las partes.
Son ámbitos en los cuales este rol de garante se concreta en su actuación. ¿Dónde más se concreta su actuación de garante? Por ejemplo, cuando estamos frente a una tesis y vemos que pues la tesis es manifiestamente errada, y de repente el juez quiere decir una tesis con respecto al Ministerio Público y la acusación quizá no es esta, de repente alternativamente podría ser esto, es esa acción que se denomina determinación alternativa y que naturalmente afecta, se hace para no afectar la correlación entre acusación y sentencia, en la cual sugiere la aplicación, el juez sugiere la aplicación de un tipo penal alternativo, que podrían ubicarse mejor estos hechos, lo hace nuevamente sobre la base de su rol de garante, garantizar que los derechos fundamentales no se infringen. El punto bastante delicado para poder determinar es si esta persona que es garante, cuando hace esta acción de garante, quizá no estamos hablando frente a una persona que toma una postura. Esto es algo que es bastante delicado. ¿Por qué? Porque finalmente el juez que decide, por ejemplo, actuar previo oficio, el juez que decide la determinación alternativa y que se impute y que se acuse a una persona por un hecho distinto al cual fue acusado por el fiscal, pero que existe una homogeneidad de bien jurídico y que no se afecta a la derecha de la defensa, ese juez que hace ello implícitamente tiene el inconveniente de que se mete al conocimiento de la causa y prácticamente asume un rol que las partes deberían tener. Por ello, esto es bastante cuestionado por la defensa, perdón, por la defensa sí, y también por la fiscalía, porque naturalmente estamos hablando de relativamente una pérdida de imparcialidad, la cual es la característica del juez. El juez tiene que ser imparcial, no puede asumir una función a favor de las partes o en contra de las partes, tiene que asumir una función neutra. Hasta este punto, con respecto a la explicación general de cuál es la función del juez, tanto como garante como decisor, ¿existe alguna pregunta, alguna duda, algún caso en concreto que ustedes quieran plantear para, si no, pasar a la siguiente explicación con respecto al otro rol procesal, el llamado fiscal? Damas y caballeros, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta este momento? Les doy un minuto para que la piensen. Bueno, damas y caballeros, al no existir mayor duda sobre la primera parte, vamos a exponer ahora sobre la segunda parte, sobre cuál es el contenido esencial, la función real que puede tener el Ministerio Público. Con respecto al Ministerio Público, la labor es totalmente distinta a la del juez. El Ministerio Público depende de la configuración concreta que en un determinado país se haya hecho para determinar cuál es su posición procesal. En el Perú, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos o de otros países en los cuales el Ministerio Público es un órgano muchas veces dependiente del Poder Ejecutivo o totalmente discrecional, el Ministerio Público de nuestro país se guía por un principio, el principio de objetividad. ¿Cuál es la consecuencia de este principio? Si ustedes han leído las frases que tiene el Ministerio Público, una de ellas, uno de sus lemas es que es el garante de la legalidad, y hasta cierto punto eso es correcto, porque el Ministerio Público, en virtud del principio de objetividad, no puede tomar una decisión de forma pasional o como lo hacen las partes sobre la base de intereses, más allá del cumplimiento de la ley. O sea, su función es el cumplimiento de la ley, no más. No existen odios personales, no es un mecanismo de persecución, no es absolutamente nada de eso. El Ministerio Público es también, al igual que el Poder Judicial, y por esa razón decía que compartían en este aspecto algo en común, a la vez también es un garante. ¿Por qué? Porque defiende la legalidad. De ahí que, por ejemplo, cuando estemos frente a actuaciones en el Ministerio Público, perdón, en la Policía Nacional del Perú,
se requiera la presencia del Ministerio Público, sin las cuales estas actuaciones de la Policía Nacional no tendrían validez. ¿Por qué? Porque quien le da valor, quien realmente es el garantizado o el titulado constitucionalmente, legitimado, perdón, constitucionalmente, para poder determinar si existe o no una afectación a una determinada norma, es el Ministerio Público. Y su actuar, como lo estábamos comentando, se fundamenta en el principio de objetividad. ¿Qué significa el principio de objetividad? Si yo tengo una causa, yo tengo que analizarla a la luz de los hechos, no como la quisiera ver con un ánimo de sed de justicia, sino como las normas me mandan. Esto en la práctica, naturalmente, ustedes lo han podido ver, quizá a veces es dejado de lado y a veces se da ciertos apasionamientos, el Ministerio Público hay ocasiones bastante, cada vez menos, por cierto, y sobre todo casos aislados, en los cuales sí, pues, toma una postura como si fuera más una parte en sentido estricto que como un defensor de la legalidad. Ahora, ¿qué es lo que hace fundamentalmente el Ministerio Público? A diferencia del juez o la defensa, lo que el Ministerio Público hace es promover la acción penal. ¿Y qué significa promover la acción? La promoción de la acción penal, en cristiano, en simple y en fácil, la promoción del cristiano de la acción penal no es otra cosa que impulsar que la persecución de un delito, sobre un presunto delito, se dé. ¿En qué se materializa la promoción de la acción penal? Se materializa en tres momentos de los cuales hablamos el día martes. Primer momento, la decisión de iniciar una diligencia preliminar ante la comunicación de un hecho criminal, la decisión, segundo momento, la decisión de formalizar la investigación preparatoria, en el cual el Ministerio Público también promueve la acción penal de forma más exhaustiva. ¿Por qué? Porque determina la existencia de una causa probable, determina que existe, se ha individualizado correctamente la persona, que la acción penal no ha prescrito y este hecho tiene un contenido delictivo. Entonces, ese es el segundo momento en el cual se promociona la acción penal. Pero el tercero, y desde mi perspectiva, el único momento real en el cual el Ministerio Público, en sentido estricto, procesal, si me refiero a esto, entendiendo qué es lo que significa para la teoría del proceso, lo que significa el ejercer la acción, el tercer momento es la acusación. Con la acusación, el Ministerio Público finalmente considera que puede probar en un juicio la culpabilidad de una persona por un determinado delito, para lo cual muestra un cúmulo de elementos de convicción, los cuales, interpretados y valorados en su momento, a su entender, pueden determinar que una persona haya cometido un hecho público. Entonces, la promoción de la acción penal concretada en estos tres momentos es la función esencial del Ministerio Público. Ahora, en virtud de esta función, ¿el Ministerio Público puede estar presente en otro tipo de procesos? Sí, hay otro tipo de procesos en los cuales el Ministerio Público se encuentra, la Fiscalía específicamente. Y son los procesos auxiliares, por ejemplo, las medidas coercitivas, cuando no exista de carácter personal y cuando no exista procuraduría o no exista una representación concreta del imputado, puede asumir también la acción civil y no solo la acción penal. Y puede solicitar también medidas de carácter real, como el embargo, la nulidad de acto jurídico fraudulento, etcétera, etcétera. Entonces, todo este conjunto de actividades forman parte de la decisión del Ministerio Público de promover la acción penal. Entonces, este es el segundo punto, el segundo actor. Sobre el Ministerio Público, ¿existe alguna duda, algún comentario, algún aporte? Listo, seguimos. Luego del fiscal, existe una persona que se encarga de la acción civil. O sea, la función principal del actor civil es ejercer la acción civil en el proceso penal. ¿Y quién es el que está legitimado para ejercer la acción civil en el proceso penal? El legitimado es aquella persona que quiere que se patrocine un determinado daño sufrido y que un juez imponga una reparación civil por el daño sufrido. No hay reparación civil si no existe un daño.
Y no me refiero a daño en sentido material, también puede haber daño en sentido material que también tiene que ser indemnizable siempre y cuando naturalmente este daño pueda ser patrimonializado. El actor civil, como ustedes lo saben, no es pues obligatorio en el proceso. La persona, según la disposición del nuevo código, que es agraviada por la acción penal, tiene dos opciones. La primera opción es constituirse en actor civil. Disculpen. La primera opción es constituirse en actor civil y la segunda opción es simplemente dejar que el proceso siga su curso y constituir y presentar una demanda contra el imputado en el proceso civil. El actor civil tiene cualquiera de estas dos facultades. Entonces, lo que me pregunto es, ¿por qué uno ejerce la acción civil en el proceso penal y no en el proceso civil? Existen muchas razones por las cuales se han acumulado ambas acciones. Si uno se va a Estados Unidos, por ejemplo, supongo que han oído del caso de O.J. Simpson, el moreno que era jugador de rugby, este moreno enorme, fornido que era jugador de rugby, pues enfrentó un proceso penal por supuestamente haber asesinado a su esposa y su amante. Luego de un juicio bastante largo, mediático, ustedes si quieren ver algo este fin de semana que tenga contenido jurídico y quieren entretenerse un poco, no es muy largo y es muy interesante, pueden verlo en Netflix. En Netflix se encuentra el caso O.J. Simpson, y ahí van a poder notar que él en sede en penal es absuelto, pero en sede civil es condenado. ¿Por qué? Porque en sede penal el estándar de acreditación para poder imponer una sanción a alguien es más allá de toda la duda razonable. Pero en el proceso civil, el estándar para imponer una indemnización no es más allá de la duda razonable, sino es una apariencia de que los hechos se hubieran cometido. Es decir, se rebaja el nivel de estándar probatorio en el proceso civil, el cual en el proceso penal no se da. Por esa razón es que existen personas que quieren litigar el caso en la vía civil antes que en la vía penal. Y la razón, como les estoy comentando, básicamente es de oportunidad, porque consideran que en el proceso civil van a tener más chances de poder lograr una indemnización que lo que podrían tener en el proceso penal. No les falta razón, por lo siguiente: en primer lugar, en el proceso penal, las indemnizaciones son bajas comparadas con las indemnizaciones en el proceso civil. Por ejemplo, una muerte puede llegar a costar como indemnización 20.000 soles, 10.000 soles. En cambio, en el proceso civil, pues, naturalmente, las muertes no bajan de 100.000 soles. Entonces, existe un largo trecho que diferencia en el tema del quantum a las indemnizaciones civiles y la reparación civil en el proceso penal. Por ende, y en consecuencia, se le da al litigante la opción: o sigues tu proceso con nosotros, los penalistas, el proceso penal, o lo sigues en paralelo ante el Poder Judicial y lo haces sabiendo naturalmente que este proceso no es un proceso corto, es un proceso bastante largo. Ese es el segundo punto. Esa es la acción civil en el proceso penal. ¿Qué se requiere para que una sentencia emita una acción civil? Existen 5 bases de requisitos, de los cuales yo debo destacar 2. El primero es que se requiere necesariamente la existencia de un daño. Daño en sentido material o en sentido inmaterial, es decir, daño entendido como el menoscabo de un bien o su destrucción total o parcial, o daño entendido en sentido abstracto. Daño en sentido, por ejemplo, en el caso de los delitos de lavado de activos, cuánto tiempo le ha sido necesaria a la policía de investigación para poder hallar a la persona que ha sido culpable, lo que le implica, por ejemplo, gasto en policías, gasto en horas hombres para averiguar determinadas cosas, etcétera, etcétera, los cuales alguien tiene que asumir. Y usualmente quien los asume es el imputado, pero lo que deseamos hacer acá es que no sea el imputado quien lo asuma, precisamente, y de ahí que todo esto es realizado de otra forma. Ahora, con respecto a el segundo punto, el tercer punto, todos estos daños, por ejemplo, ¿qué daños inmateriales puede existir? Para perseguir a una persona por un delito como
abstracto, como la tenencia ilegal de armas. ¿Qué es lo que tengo que tener? Tengo que tener un conjunto de policías que se dediquen a la investigación especializada en armas. Tengo que tener peritos, tengo que tener instituciones que se dediquen a que las armas sean legales o no, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de gastos implícitamente se constituyen como reparación civil. Lamentablemente, no, la forma en la cual es realizada, como ustedes se han dado cuenta en la práctica, no es la más correcta, lo cual hace que los gastos que se están dando no necesariamente sean correspondientes con la indemnización prevista en un proceso penal. Otro tema adicional con respecto a la acción civil. Adicionalmente que los jueces civiles pagan más que los jueces penales, también hay otra razón por la cual se va en el proceso penal, al contrario, se sigue el proceso penal. ¿Y cuál es esa? Es lograr una condena. ¿Por qué se necesita lograr una condena o al menos una imputación típica? Porque el presupuesto para el cual se debe aplicar una reparación civil es que la conducta, cuando menos, sea típica. ¿Y qué implica que cuando menos sea típica? Cuando menos la conducta que está siendo objeto de investigación supere el primer análisis de la teoría del delito, y no estoy hablando de la acción, me estoy refiriendo a la imputación objetiva. Si esta supera la imputación objetiva, entonces se considera que existiría un daño reparable. Entonces, ese es otro punto, además de otros puntos como el nexo de causalidad, el quantum, entre otros. Sobre el actor civil, ¿alguna pregunta o alguna duda? Está bien, doctor, adelante, por favor. Gracias. Listo, muchas gracias, don Henry. Bueno, con respecto a la PNP, ¿qué es lo que hace la PNP? La PNP es la institución que se encarga de la investigación del delito. La PNP, precisamente, dentro de sus competencias, se encarga de la prevención y también la represión. ¿Por qué? La prevención, porque se encarga de que los delitos no se produzcan o que los delitos que estarían a punto de cometerse no se realicen. Para eso es un trabajo de investigación. Y por otro lado, la PNP también puede ser vista desde un punto más vinculado no tanto a sus funciones de investigación del delito, sino quizá más vinculado a mantenimiento de orden interno en nuestro país. Ahora, entonces la PNP no tiene ningún tipo de autorización ni legitimidad para actuar sola en una investigación penal. Por el contrario, quien tiene la legitimidad para intervenir dentro del proceso penal es el fiscal. ¿Por qué es el fiscal? Porque finalmente el fiscal es el garante de la legalidad, es el garante de la sociedad, como garante de ambas, tiene que tomar medidas necesarias para evitar que los riesgos potenciales se concreten en resultados lesivos con mucho mayor tiempo. Entonces, la PNP, a diferencia de la Fiscalía, a diferencia del actor civil, no tiene autonomía propia. La PNP depende, en lo que se refiere a la investigación del delito, de la Fiscalía. La Fiscalía fija el norte y la PNP, su función es fijar ese norte. Un tema que en la práctica pasa es que existen, lamentablemente, ciertos malos policías que actúan de forma, por no decir ilegal, podríamos decir por lo menos cuestionable. Entonces, en ese caso, pues, naturalmente, la situación es bastante complicada y sería bueno que se analice específicamente qué medidas puede tomarse en ese caso en concreto. Bueno, la PNP, entonces, a diferencia del antiguo sistema, tiene como función básica la investigación criminalística. ¿Por qué? Investigación criminal. O sea, lo que la PNP quiere es determinar si existe o no existe un hecho delictivo. El problema que tiene como límite es un límite impuesto por el propio Código Procesal Penal. No puede emitir una opinión jurídica. ¿Qué implica? Que la PNP no es autónoma, necesariamente se encuentra supeditado a lo que diga el Ministerio Público, y a diferencia de lo que pasaba en el antiguo código, no puede decir si una persona es culpable, si una persona ha cometido un delito o no. No formula atestados o partes, formula informes policiales, los cuales son análisis de hecho. Sin embargo, y esto creo que a todos les queda claro en la práctica, esos análisis de hecho son en buena cuenta
si tú lo ves en sentido estricto, son en buena cuenta, puedes verlos como atestados o como partes en función de cuál es el tenor que el efectivo policial quiera darle a ese documento. A diferencia de Inglaterra, por ejemplo, país en el cual la policía tiene la labor preponderante, quien dirige la investigación es exclusivamente la policía y quien sustenta la investigación frente a un tribunal es el fiscal. El caso nuestro, la investigación es realizada por la policía, no de mutuo propio, sino por mandato específico del Ministerio Público y naturalmente esto tiene un pequeñísimo y gran problema. Me refiero a la relación de subordinación entre la PNP y el MP. El problema de la subordinación de uno al otro y no la independencia total de la PNP es que el policía usualmente no se siente muy bien tratado y por eso existen muchas quejas por parte del sector policial. Ahora, ¿la PNP puede ser citada al juicio? Aquella persona que realizó la investigación, sí, porque es testigo directo de determinados elementos de convicción que se puedan haber formado al interior del proceso. Bueno, no queda nada más que decir con respecto a la PNP. ¿Alguna duda, algún comentario? Listo. Entonces, doctores, voy a tomarme, por favor, 10 minutos, son las 8:21 hasta las 8:30. Quiero tomar un poquito de agua, estoy bastante sediento. Y volvemos hasta las 8:30, hasta el final de la clase, para poder dialogar sobre las partes restantes e interactuar sus funciones al interior del proceso, sobre la defensa, el imputado y el tercero civilmente responsable. Nos vemos en unos momentos. Gracias. Damas y caballeros, volvemos. Discúlpenme por la breve pausa, necesitaba realmente la pausa y tomar bastante agua, estaba muy, muy cansado, ha sido un día bastante ajetreado. Bueno, con respecto a la defensa, vamos a ver las partes defensoras. El objeto de las partes defensoras es contradecir la existencia de una imputación en dos ámbitos. Una imputación que puede ser civil o una imputación que puede ser penal. Entonces, ¿quién es el sujeto principal de las partes defensoras? El imputado. O sea, no hay proceso sin imputado por obvia razón. Necesariamente, el imputado es aquella persona a la cual se le atribuye la comisión de un hecho delictivo y sobre la cual va a recaer la consecuencia jurídica penal, es decir, la privación de la libertad, y por ello esta persona interviene en el proceso. Ahora, existen dos tipos de imputados según nuestro proceso. Uno, en sentido estricto, es el imputado, el sentido estricto con la denominada persona física, o sea, cualquiera de nosotros, las personas naturales que podemos ser vistos, ser imputados por la comisión de un hecho delictivo, nosotros, en principio, somos quienes directamente va a recaer la acción penal sobre nosotros, y existen el otro tipo de imputado, en virtud del cual en cierto tipo de procesos específicos de lavado de activos, de financiamiento al terrorismo, o también de corrupción, puede ser imputado, es la persona jurídica. ¿Por qué la persona jurídica puede ser imputada? O sea, va a recaer sobre él una consecuencia física, la consecuencia del delito, sí, sobre la persona jurídica va a recaer la consecuencia jurídica del delito, la imposición de una sanción, pero quizá no una sanción penal, sino una sanción administrativa, que finalmente es la otra razón de ser de ello. Ahora, la persona jurídica puede tener responsabilidad autónoma. Según la ley de responsabilidad administrativa de la persona jurídica, sí, para estos tres tipos de delitos: corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Cómo puede hacer la persona jurídica para evitar que se le imponga algún tipo de sanción por incurrir en estos supuestos? Fácil. Esta persona lo que puede hacer es un programa de cumplimiento, es decir, un programa a través del cual la persona jurídica ha mapeado los riesgos existentes, por ejemplo, en el ámbito del lavado de activos, ha nombrado a una persona que se encargue de verificar que estos riesgos no se concreten en acciones que puedan promover el lavado de activos, el llamado oficial de cumplimiento, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que se presenta un programa de cumplimiento, la persona jurídica puede evitar la responsabilidad penal en su contra y así evitar estar imputada en el proceso penal. Otro supuesto en el cual puede existir
una intervención de una persona jurídica ya no es directamente como imputada, sino en el supuesto en el cual se le van a aplicar consecuencias accesorias. ¿Qué es ¿A quién se le podría como aplicar consecuencias accesorias? Por ejemplo, ¿se acuerdan de esta empresa dedicada a hacer préstamos clandestinos? Clandestinos no, préstamos paralelos al sistema financiero, la famosa CLAE. CLAE pues hacía esto, o sea, hacía préstamos, uno metía dinero, invertía, y supuestamente CLAE lo que hacía es un sistema maravilloso a través del cual uno tenía una alta rentabilidad, cuando lo que en la práctica sucedía era que CLAE estaba estafando gente. Y la consecuencia de que esta gente esté estafada es que naturalmente tenía un perjuicio patrimonial. Quien estaba detrás de la organización era Carlos Manrique como presidente del directorio y accionista principal de esta empresa. Sin embargo, la propia empresa CLAE era un instrumento para la comisión de un hecho delictivo. Y así como CLAE, existen muchos supuestos en los cuales las personas jurídicas son instrumentalizadas y a través de su instrumentalización se cometen hechos delictivos. Y es por esto que las personas jurídicas que cometen estos hechos delictivos, en virtud de las cuales se cometen hechos delictivos, responden en el proceso penal y se les aplica una consecuencia accesoria. Entonces, para defenderse y para evitar que se les ponga esta consecuencia accesoria, para que no se les imponga una consecuencia determinada, producto de su instrumentalización, es que ellos pueden intervenir en el proceso penal. Naturalmente, para incorporar a una persona jurídica, también se siguen los presupuestos iguales o similares para incorporar a una persona física, con la adición de que la persona jurídica y la persona física tienen necesariamente una situación jurídica procesal autónoma. No porque una persona sea el gerente de una determinada empresa o el accionista mayoritario, va a impedir esto que la persona jurídica pueda ser procesada y se le puede imponer una consecuencia administrativa como razón de haber sido instrumentalizada, porque estamos hablando de dos personas distintas. Una cosa es el gerente general y otra cosa es la persona jurídica en sí misma. Por otro lado, no solo importa las consecuencias jurídico-penales, sino también importa mucho la consecuencia jurídica civil. Con respecto a la consecuencia jurídica civil, tenemos una persona en concreto, que es aquella persona que no habiendo participado del hecho punible, es la persona que va a responder solidariamente con quien lo realiza por que se ha permitido en su seno la comisión de un hecho punible. Por ejemplo, si se da un caso de difamación, un periodista difama a otra persona en medio de un canal de televisión, el periodista es el imputado en una querella, y quien es el tercero civilmente responsable, quien va a responder económicamente por esa querella, es finalmente el canal en el cual se produce. Ambos están imputados, la persona física, que responde con las consecuencias penales, y la persona jurídica, que en este caso, con respecto a las consecuencias accesorias, con respecto a la reparación civil, va a responder civilmente por los daños que hayan sido causados por el imputado. Naturalmente, esta responsabilidad civil le habilita, esta posibilidad de responsabilidad civil lo habilita a poder introducir una defensa al interior del proceso penal. Ahora, con respecto a las partes defensoras, estas partes, como ya hemos visto, son dos, en sentido estricto: las partes sobre las cuales recae las consecuencias jurídicas penales del delito, y las partes sobre las cuales recae la consecuencia jurídica civil. Asimismo, cada una de ellas tiene un defensor técnico. Y el defensor quizá es la estrella de este sistema, porque está defendiendo al imputado. Pues el defensor puede defender a la persona jurídica, el defensor puede defender al tercero, puede defender a la persona jurídica por instrumentalización como imputada, etcétera, etcétera. O sea, el defensor es el lado técnico de estos sujetos procesales. ¿Y por qué es necesario un defensor? Por lo siguiente: porque si bien estas personas, todos los que están acá, todos los que están como partes defensoras, todos aquellos que forman parte de este equipo pueden autodefenderse, naturalmente la Constitución reconoce el derecho de una persona a ejercer autodefensa. El derecho es un tema tan técnico, tan complejo, y el derecho penal en especial, y la consecuencia jurídica es tan alta que es imponer una consecuencia penal, que te vayas a un penal, naturalmente, que implica que el Estado deba garantizar de forma especial que las personas que sean procesadas
sean debidamente representadas en el seno de un proceso. ¿Y cómo es que el Estado garantiza que aquella persona que puede ser potencialmente sancionada o penal o obligada para una indemnización civil sea adecuadamente defendida? A través de un defensor técnico, que es la persona que controla y tiene conocimiento acerca de la imputación formulada en contra de ellos. El defensor técnico, para poder ser considerado una defensa eficaz, necesariamente tiene que desplegar actos que conlleven a que sea ejercida de mejor manera la posición jurídica procesal del imputado, del tercero civil al interior, o del tercero civil al interior del proceso penal. Como es así, por ejemplo, un defensor eficaz es aquella persona que presenta recursos de imputación cuando considera que hay algo que impugnar. Un defensor eficaz es aquella persona que, sabiendo que su imputado le confía la existencia de un determinado hecho, presenta medios de prueba que acrediten ese determinado hecho. Un defensor es aquel que plantea medios de defensa técnico o excepciones contra la acción penal formulada por el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en buena cuenta ante el caso de una persona que realiza una acción para la cual ha sido capacitada especialmente por parte de una facultad de derecho. Ese es el defensor técnico, el cual garantiza el derecho a una defensa eficaz. El derecho a la defensa de todo imputado se manifiesta en dos vertientes: la vertiente sustantiva y la vertiente formal. Formal, debes contar con un abogado defensor, y sustantiva, no solo basta con contar con un abogado defensor, sino que ese abogado defensor tiene que ejercer una defensa idónea para satisfacer tus intereses. Esos son los dos supuestos en los cuales estamos frente a un caso de derecho a la defensa, entre los cuales se puede, si es que son vulnerados porque la persona no tiene un defensor o porque el defensor que elige no es el idóneo, se puede considerar que estamos frente a una afectación del derecho a la defensa. Ahora, un tema bastante delicado, por así decirlo, es cuáles son los límites de la defensa. Si la defensa, ¿qué es lo que puede hacer? Puede, por ejemplo, un defensor, en virtud del ejercicio del derecho a la defensa de su patrocinado, inducir a testigos a declarar falsamente. Naturalmente no lo puede hacer. Si hace eso, está ejerciendo una acción que se encuentra sancionada penalmente, que es la inducción a falso testimonio de un testigo, y por ende puede ser sancionado penalmente. La única razón de ser del defensor técnico es precisamente procurar que la persona que está siendo imputada tenga una debida representación frente al proceso, sin embargo, sujeta a los mecanismos y medios previstos y sobre todo autorizados por la ley. Salirse de la ley nunca va a ser una posibilidad para un defensor técnico. ¿Qué pasa si la persona no tiene dinero para afrontar una defensa? Le es otorgada de oficio una defensa técnica por parte del Ministerio de Justicia, quien es el encargado de garantizar precisamente que se mantenga la situación de esta persona. Ahora, otro tema más acerca de la defensa. La defensa conlleva consigo ciertos deberes. Uno de ellos es el deber de confidencialidad. Y este deber de confidencialidad emana de un deber específico, que es el deber del secreto profesional. Si una persona adquiere, en virtud de la profesión jurídica, un determinado conocimiento sobre alguna situación que haya pasado, que no sea conocida por las partes, y que haya sido confiada exclusivamente por su cliente, tiene el deber de reservarse esa información. De ahí que dentro de las primeras sesiones uno solicite expresamente confidencialidad con el imputado para poder plantearle si existe algo que le quiera comentar, para de esa manera estructurar adecuadamente su defensa. El hecho de que una parte sea el defensor no implica que tenga menos derechos que el actor civil o que el fiscal ante el proceso penal. Expresamente, el título preliminar en su artículo 1 del Código, artículo 1, numeral 3 del título preliminar del Código Procesal Penal de 2004 establece textualmente el principio de igualdad de armas. Es decir, el fiscal, el actor civil y la defensa técnica, ambas que participan en el contradictorio, tienen la misma situación. Por lo tanto, ambos
tienen los mismos derechos y también tienen, hasta cierto punto, los mismos deberes. En línea general, esta es la explicación con respecto a los sujetos procesales, quiénes son, cuál es su función general, y ahora vamos a ver cómo los sujetos procesales interactúan en contextos concretos. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? Muy bien, vamos a ver la interacción de los sujetos en contextos concretos. El primer contexto concreto es el de las denominadas diligencias preliminares. ¿Qué hace dentro de las diligencias preliminares un determinado sujeto procesal? ¿Quiénes conforman parte de las diligencias preliminares? A ver, vamos a ver. Según lo que hemos conversado, acá ya no hay, acá están, por un lado, la PNP, la Fiscalía, puede estar el abogado, el actor civil. En principio no es actor civil en sentido estricto porque todavía no se constituye. La constitución de actor civil se produce con la formalización de la investigación preparatoria. Acá podríamos llamarlo el abogado del agraviado. Y por otro lado tenemos a la defensa técnica. Al imputado, persona natural o persona jurídica, y finalmente todavía no hay tercero civil, porque per se todavía no se ha constituido un actor civil, pero podríamos llamarle como el abogado de la empresa. A ver, o la empresa o la tercero civil. Dentro de las diligencias preliminares, en principio, la dirección de las diligencias se encuentra a cargo de la Fiscalía. La Fiscalía es, en este momento, la máxima autoridad. Por ende, la Fiscalía puede determinar qué es lo que se hace o no se hace al interior de la investigación para determinar 4 cosas. Las 4 cosas que son el objeto de toda investigación preliminar. Primero, se determine si el hecho investigado es delito. Lo segundo, si el hecho investigado, no, perdón, si existe sospecha grave, sospecha reveladora. Lo tercero que debo investigar es si es posible individualizar la acción, la acción penal. Y por último, tengo que revisar si existe o no, si hay o no causas de extinción de la acción penal. Ese es el objeto de las diligencias preliminares. Si se cumplen estas 4 condiciones, vamos a evolucionar a la siguiente etapa, que es la etapa de la etapa de la investigación preparatoria. Más, si no, el hecho investigado no es delito, si no existe sospecha reveladora, si no es posible individualizar la acción penal, o si no hay causas de extinción de la acción penal, no se pasa a la siguiente etapa y simplemente el caso se archiva. Cuando el hecho investigado no es delito, ya lo hemos visto en la clase pasada, no es delito cuando no supera alguno de los elementos que la teoría del delito ha previsto para tal. ¿Cuál es? Que el hecho no es típico, el hecho no es antijurídico o el hecho no es culpable. Lo segundo, existe sospecha reveladora, es decir, ya sabiendo que existe un hecho que puede ser delito, lo que tenemos que ver es qué elementos de convicción existen o no para determinar de que este elemento se ha producido. El tercero, si es posible individualizar o no la acción penal, ya sabiendo que este hecho es delito, ya sabiendo que existen elementos suficientes para decir que estamos frente a un hecho delictivo, tenemos que determinar si este hecho delictivo le es imputable a alguien en concreto al cual se le individualice la acción penal. Finalmente,
Se tiene que determinar si hay o no hay causas de extinción de la acción penal, si hay prescripción, si hay bis in idem, si ha habido una amnistía, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las condiciones. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que se encuentra una persona en un hotel. Una persona está muerta en la cama de un hotel. ¿El hecho investigado es delito? Sí, porque eso podría ser considerado un homicidio si esta persona la vemos y tiene un disparo en la cabeza. ¿Existe sospecha reveladora de que esto es un homicidio? Bueno, claramente vemos un muerto, vemos una pistola y vemos que en el cuarto no solo hay una huella de zapato, sino hay 3 huellas de zapato que han estado en ese lugar, vemos cámaras de personas saliendo del lugar, entonces posiblemente sí haya habido una acción penal, un delito de homicidio. ¿Es posible individualizar la acción penal? Hemos solicitado muestras dactiloscópicas, hemos analizado hemos analizado las pistolas que se encontró en el lugar, hemos analizado los videos de la zona de seguridad, en la cual vemos que en efecto hay 3 personas que salen, esas 3 personas también están alojadas con la persona en la misma habitación. Entonces ya vemos que potencialmente vemos elementos de convicción que necesitan ser aclarados para determinar si hay o no hay suficiente material como para después pasar al último paso, que es la acusación con respecto al Ministerio Público. Y finalmente vemos que sí hemos individualizado a estas 3 personas, sabemos que son el primo y el tío del imputado, y vemos que no existen causas para que la acción penal se extinga porque no hay prescripción, amnistía, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos esas condiciones, vamos a pasar a la siguiente etapa. Y si no la tenemos, vamos a quedarnos ahí. Entonces, las partes, cada una de las partes, tiene como objeto, precisamente, su objeto está en relación con ello. Mientras la Fiscalía busca acreditar elementos para que esto pueda encontrarse, la defensa técnica busca lo contrario, busca demostrar que estos elementos no se producen y por lo tanto quiere el archivo. Esos son los objetivos de cada una de las partes al interior de la investigación. Para lograr su función, la Fiscalía cuenta con la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional del Perú se encuentra en la obligación de brindar auxilio al Ministerio Público. Si el fiscal considera que la investigación deba ser llevada a cabo por la policía, pues el fiscal le otorga la investigación a la policía, le cede el expediente, la carpeta fiscal por un plazo, y es la policía la cual realiza diligencias para determinar que si ciertos hechos se han producido o no se han producido. En esta etapa, la Fiscalía también cuenta dentro del cuerpo de profesionales técnicos con un conjunto de peritos en distintas materias para poder determinar si el hecho delictivo se produjo o no se produjo. Estos peritos, por ejemplo, son personal del equipo, si estamos hablando de un delito ambiental, del equipo forense de materia ambiental, si estamos hablando de un caso de violencia contra la mujer, tenemos peritos del Instituto Médico Legal, si estamos hablando de un tema financiero, por ejemplo, y estamos frente a la Fiscalía Lavallato, tenemos que la Fiscalía Lavallato tiene sus propios peritos para determinar si existió o no existió un determinado hecho. Entonces, así como tiene a la policía, tiene órganos ya de carácter técnico auxiliar para ayudarlos en la búsqueda del delito. La función del Ministerio Público en este caso es precisamente comprobar si estos 4 hechos se producen o no se producen. Por el contrario, la defensa busca determinar que ello no se produce, para lo cual cuenta con el derecho de aportar y solicitar actos de investigación, poder estar presente en los actos de investigación que el Ministerio Público ha establecido y poder emitir una opinión en estos actos, tiene el derecho a solicitar una entrevista precisamente con la Fiscalía, tiene el derecho a poder impulsar la situación jurídica procesal de su patrocinado. Entonces, ese es el objeto y eso es lo que hace cada una de las partes al interior de este momento. Este primer momento es un momento inicial que tampoco es eterno. Este momento está sujeto a una duración. Para el caso de investigaciones, el plazo de las diligencias preliminares para investigaciones normales es hasta 120 días, no les digo que sea 120 días, una persona, 4 meses, hasta 120 días, no puede superar los 120 días para casos comunes. Para casos complejos puede ser hasta 8 meses.
Y para casos de crimen organizado, según la jurisprudencia, puede extenderse hasta 36 meses. Entonces, estos son los límites temporales que debe observar la Fiscalía para poder formalizar la investigación preparatoria dentro de un plazo debido. Profesor, ¿y qué pasa si la Fiscalía no cumple con lograr estos 4 elementos dentro de estos plazos? Lo que debe pasar es el archivo de la investigación. Ahora, ¿eso implica, profesor, que la Fiscalía más adelante puede reabrir esta investigación? Depende. Si el objeto del archivo es porque no se han encontrado suficientes medios de prueba para acreditar la existencia de un hecho delictivo, entonces sí lo podría reabrir según la jurisprudencia del TC. Pero si por el contrario, el objeto de cierre de la investigación no es un asunto probatorio, sino es que simplemente se considera que este hecho carece de relevancia jurídica, entonces, en este supuesto totalmente distinto y un poco más lejano, la situación cambia. Y ahí sí no se podría volver a investigar a una persona sobre la base de un hecho sobre el cual la calificación jurídica ya fue emitida en su momento por parte del Ministerio Público. Si seguimos esta lógica, 120 meses, 8 meses, 76 meses. Ahora, ¿qué pasa si el fiscal dice, oye, ¿sabe qué? Yo creo que no es necesario tomarme 120 días. Yo creo que los puedo resolver en 40 días. Lo puede hacer, porque no estamos hablando de un máximo. Estamos hablando de no estamos hablando, perdón, de un mínimo. Estamos hablando de un máximo. Pero el fiscal puede solicitar, sin declarar complejo un caso, 120 días para supuestos, 140 días para supuestos normales, no, porque sería exceder el plazo. ¿Desde cuándo se comienza a computar el plazo para las diligencias preliminares? Según la jurisprudencia de la Corte Suprema, el plazo se comienza a computar desde el momento en el cual el fiscal toma conocimiento del caso. Esto es importantísimo cuando ustedes tengan casos en la vida real. ¿Por qué? Porque ya la jurisprudencia de la Corte Suprema dijo eso. Si, por ejemplo, hoy, 19 de agosto de 2021, nosotros presentamos una denuncia, oye, y después de 2 meses el fiscal analiza la denuncia y dispone el inicio de diligencias preliminares, el fiscal no cuenta con 4 meses para poder investigar un hecho. El fiscal cuenta con apenas 2 meses. ¿Por qué? Porque ya tuvo 2 meses para calificar la investigación y no la calificó. Y esos 2 meses que tuvo y que no calificó, según la jurisprudencia de la Corte Suprema, se abonan para determinar el cómputo del plazo. ¿Qué pasa si esto suele suceder? Si el fiscal pone 60 días de investigación preparatoria y se cumplieron el día de hoy. Yo mañana voy y veo que la investigación sigue en trámite, voy después de una semana, veo que la investigación sigue en trámite, no llegan nuevas cosas. ¿Qué es lo que puede pasar? Y yo lo que haría es ver la carpeta fiscal, sacar constancia cuál es la última hoja de la carpeta fiscal, preguntar si ha habido o no alguna diligencia, y en ese momento, después de eso, pido mi control de plazo. ¿Por qué? Porque el fiscal, si no ha emitido una solicitud que amplíe el plazo de la investigación más allá de los 60 días, o sea, del plazo que estimó, o sea, si que él está entre los 60 días, tiene que emitir la ampliación del plazo dentro de esos 60 días. Si emite la ampliación del plazo fuera del plazo que él mismo fijó, esa segunda ampliación es inválida. Y lo que obligaría a que el fiscal emita un pronunciamiento dentro del plazo de 10 días sobre la situación de ese caso. Naturalmente, en ese supuesto, lo que el fiscal usualmente va a hacer es formalizar la investigación preparatoria y dado que esto no se puede cuestionar, va a iniciar un proceso. Otro punto adicional que también es importante comentar es que los días computados de 120 días no se computan en días normales, en días calendarios, en días hábiles, sino se computan en días calendarios. ¿Por qué? Porque según el Código Procesal Penal, incluso los días feriados, domingos, pueden llevarse diligencias, porque el Código Procesal Penal establece precisamente eso, la posibilidad de celebrar algún tipo de diligencias, inclusive en esos días. La PNP puede actuar de forma autónoma, sin la Fiscalía, en ciertas razones y de forma excepcional, sí. Por ejemplo, eso es el caso de las diligencias urgentes e inaplazables.
¿Qué pasa si estamos en un lugar dentro de la Amazonía en la cual se encontraba un cadáver por la PNP, el cual está a 4 horas de viaje con respecto a la ciudad de Iquitos? No vas a esperar hasta que venga el fiscal 4 días para levantar el cadáver. ¿Por qué? Porque el cadáver se pudre, hay razones de salubridad que impiden hacerlo, lo cual hace que la PNP pueda realizar el levantamiento del cadáver sin presencia del fiscal cuando estemos frente a esas situaciones excepcionales. Naturalmente, ese no va a ser el caso de que estamos en plena ciudad de Lima y se dice que el fiscal no está llegando. Es un tema totalmente distinto y definitivamente, como a todos les debe quedar claro, no es en la misma situación. Después, la PNP también tiene como función no solo el tema de la investigación criminal, sino también en cierto punto brindar seguridad al Ministerio Público cuando realiza cierto tipo de diligencias bastante peligrosas. Ahora, con respecto a las diligencias preliminares, ya hemos visto cuál es su objeto. Si es que el fiscal considera que hay un hecho, si el fiscal considera que sean estos 4 elementos, procede a la siguiente etapa, que es la formalización y el inicio real de la investigación preparatoria. Y si no, proceder al archivo. Cuando el archivo, ¿qué es lo que corresponde? El recurso de elevación de actuados para que el fiscal superior conozca en grado el expediente que ha sido elevado. Hasta este punto, ¿existe alguna duda o alguna consulta? Por favor, les doy un minuto para que me la digan. Todo ok, maestro. Sigamos para adelante, por favor. Listo. No existiendo dudas, sigamos. Ahora, ¿contra quién o con qué órgano es que uno finalmente solicita el control de los plazos que estamos acá mostrando? Es frente al juez de la investigación preparatoria. Juez de la investigación preparatoria, entonces, como ven, por regla general, no interviene en las diligencias preliminares. Por regla general, es el fiscal el que dirige la investigación, la etapa de diligencias preliminares, y el juez no existe, porque no hay un proceso. Pero cuando vemos una afectación de un derecho fundamental, puede excepcionalmente solicitarse la actuación del juez de la investigación preparatoria para solicitarle este tipo de actuaciones. Pregunta, si se puede solicitar el control de plazo, ¿también se podrá solicitar la tutela? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, otra de las audiencias y otra de las funciones como órgano decisor es precisamente verificar si alguna de las partes se ven afectadas de sus derechos fundamentales, lo que es la audiencia de tutela, y como es la audiencia de tutela una competencia, una audiencia que se produce esencialmente en la audiencia en la etapa de investigación preparatoria, podría producirse de forma anticipada en la etapa de diligencias preliminares. De forma excepcional, sí. La casuística ha visto casos en los cuales se ha dictado, se ha solicitado tutelas en etapa de diligencia preliminar frente a actuaciones del Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público no podría solicitar una tutela? Porque per se el Ministerio Público no se encuentra legitimado porque el quien dirige esta etapa es el Ministerio Público. Por eso quien se ve afectado por las actuaciones del Ministerio Público en ciertas ocasiones sería la defensa, y por ejemplo es el que tiene la legitimidad para solicitar dentro de la investigación preparatoria la audiencia de tutela. Así es, damas y caballeros. Bueno, seguimos, salvo que hubiera una duda sobre este punto en particular. Listo. La siguiente etapa y la siguiente intervención de los sujetos procesales, y acá sí es distinta, es la etapa intermedia. Para la etapa intermedia, la etapa de investigación preparatoria. En la etapa de investigación preparatoria, la situación es distinta. ¿Qué es lo que pasa? En la investigación preparatoria, el objeto es determinar si es que existen
si los hechos que ya he señalado existen o no existen, pero ya en otro grado. O sea, se respetan los mismos elementos que el hecho sea delito, se respetan los mismos elementos, el hecho es delito. Lo segundo, después lo vamos a ver, la individualización. Lo tercero, la no extinción de la acción penal. Y lo último, que también se tiene en cuenta, y es lo más importante, por eso no lo he puesto, pese a que es el segundo hecho, lo debería haber puesto acá, pero lo quiero destacar porque es la esencia de lo que se hace en la etapa de investigación preparatoria, es la determinación de si existe sospecha grave. ¿Y qué sospecha grave? Que existen elementos de convicción que a entender del Ministerio Público puedan generar un caso que termine en la culpabilidad de una persona. O sea, que a su entender existe gran probabilidad de que este hecho se pueda realizar. Entonces, este estándar no es un estándar de prueba porque la prueba se alcanza en el proceso, en el juicio oral. En esta etapa estamos frente a un estándar de convicción. ¿Qué significa un estándar de convicción? Es lo requerido a esta parte para que ella misma tome una decisión, se forme una convicción sobre un determinado hecho. Estos son este es el objeto que se analiza en la investigación preparatoria. Nuevamente, las partes siguen siendo las mismas, el fiscal. Acá sí tenemos en sentido estricto al actor civil. ¿Por qué? Porque cuando el agraviado, cuando se formaliza la acción penal, lo que puede pasar es que se formaliza la investigación preparatoria, perdón, cuando se formaliza la investigación preparatoria, se determina que la existencia de un agraviado. Este agraviado puede seguir interviniendo en el proceso como agraviado, y como agraviado tiene derecho a ser escuchado y finalmente derecho a ser consultado cuando la acción penal se decida concluir, pero como actor civil también tiene otro derecho, y ese derecho es a que intervenga, impulse el caso con el objeto de recibir una indemnización. ¿Qué es lo que busca en la etapa de investigación preparatoria? Juntar elementos de convicción para lograr una reparación civil. ¿Y de qué elementos de convicción está generando? Elementos de convicción con respecto a quién es el autor y al daño. Son los dos puntos que le interesan al actor civil. Para ser constituido en actor civil se tienen que acreditar ciertos elementos, específicamente estos elementos se acreditan en esta etapa, en la etapa intermedia, para ver si la persona, por ejemplo, tiene legitimidad para intervenir en el proceso, cuál es el interés que tiene en el proceso, cuál es el daño que estaría reclamando, cuánto es el monto del daño que estaría ejerciendo, etcétera, etcétera. Esta es la etapa a través de la cual este abogado se incorpora a la investigación. ¿Qué pasa cuando el actor civil se incorpora en la investigación? Inmediatamente el fiscal, que es el encargado de la acción penal, cesa en su titularidad de la acción civil y solamente se encarga de la acción penal. Este tema tiene mucha importancia práctica, porque valgan verdades, hay muchas veces en las cuales el actor civil plantea una reparación civil, pero no interviene durante el proceso, exitosamente no formula una buena participación. ¿Y qué es lo que pasa? En la práctica el fiscal suple ello y presenta, por ejemplo, una determinada consecuencia penal y una determinada consecuencia civil. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando el actor civil fue constituido dentro del proceso penal, el fiscal cesa en sus atribuciones con respecto a la acción civil. ¿Qué implica eso? Que si el fiscal quiere promover una acción, solo puede ser la acción penal. La acción civil ya ha sido acumulada, perdón, ya ha sido otorgada al actor civil. Si el actor civil actúa erradamente, negligentemente, ya es un problema del actor civil que escapa de las manos del Ministerio Público. Por ende, el fiscal en su acusación no puede pronunciarse sobre un extremo civil cuando alguien ya se ha constituido como actor civil. Si lo hace, naturalmente, ese extremo podría solicitarse la nulidad de la acusación en ese extremo.
Bueno, por el otro lado, tenemos a la defensa, nuevamente. Acá sí ya estamos hablando en sentido estricto de la imputación contra la persona natural y jurídica. Y finalmente tenemos al tercero civil responsable. No, finalmente, tercero civil responsable y a la persona jurídica en sentido estricto. O sea, aquella que va a recibir no las consecuencias de la responsabilidad administrativa por actos de lavado, financiamiento del terrorismo o corrupción, que es para el caso de la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, sino estamos hablando de cuando las personas jurídicas son instrumentalizadas. Y en este caso de instrumentalización, cuando la persona jurídica es usada para la comisión de un hecho delictivo, la persona jurídica va a poder responder por consecuencias administrativas. Una cosa bastante excepcional. Bueno, ¿y qué hace? ¿Cuál es la esencia? El debate gira en torno a esto. Si se puede llegar al nivel de sospecha grave, y la defensa, por el contrario, quiere que este nivel de sospecha grave no se llegue. Son dos ópticas distintas de llegar al mismo resultado. La diferencia es que, nuevamente, en esta etapa, quien tiene la dirección de esta etapa es el fiscal. Entonces, la labor de la defensa no solo es acreditar que no existe sospecha grave, sino acreditársela y lograr convencer al fiscal. Por eso no se llaman elementos de prueba también, porque no se actúa en pruebas, sino se llaman elementos en juicio oral, sino se llaman elementos de convicción. ¿Por qué? Porque sirven para que una persona determinada, en una etapa determinada, se forme una convicción sobre un hecho punible y sobre la base de esa convicción tome una decisión. Y en este caso, en el caso del fiscal, esta decisión se puede concretar en dos posibilidades: la acusación o el sobreseimiento. Si encuentra sospecha grave, se ir por la acusación. Si no encuentra sospecha grave, se va a ir por el sobreseimiento. Valga la pena mencionar que en esta etapa pueden presentarse excepciones. Necesariamente pueden presentarse para que estas sean de conocimiento por parte del juez de la investigación preparatoria. A diferencia de la etapa anterior, acá el juez de la investigación preparatoria sí existe, pero no está en el centro de la investigación. El centro sigue siendo el fiscal. El juez de la investigación preparatoria solamente es un garante de los derechos fundamentales, por eso también se le denomina juez de garantías. Es un garante de que no se afecten los derechos fundamentales de las partes y está ahí para tomar decisiones que surjan sobre actos de investigación que han sido realizados, sobre medidas cautelares o afectaciones de derechos fundamentales que se puedan producir, etcétera, etcétera. Entonces, su rol acá es menos activo que el rol que tiene en el otro momento. Esa es la gran diferencia entre el rol que tiene en este momento de investigación preparatoria y el momento en el cual va a tener. Como se han dado cuenta, no existe gran diferencia con respecto a las acciones de las partes entre el momento anterior y este momento. Sobre la etapa de investigación preparatoria en sentido estricto, la etapa procesal y la actuación en específico de las partes, cuál es su deber y cuál es su perspectiva en esta etapa, ¿existe algún tipo de pregunta? Muy bien. Al no existir dudas, vamos a la siguiente etapa, la etapa intermedia. Mejor dejo esto, porque a diferencia de la otra etapa, acá sí vamos a necesitar este gráfico. La etapa intermedia. En la etapa intermedia, el juez tiene una labor fundamental. El juez de la investigación preparatoria deja de estar abajo como un simple garante para pasar a ocupar la posición central. El juez de la investigación preparatoria es el centro, ya no lo es más el fiscal en esta etapa. Damos al fiscal el rol de dirección al interior del proceso, lo cual simbólicamente hacemos borrando este pequeño marco. Acá ya no importa el alcanzar la convicción del fiscal,
sino son las partes, ambas, las que buscan que el juez de la investigación preparatoria tome una convicción sobre estos elementos. Esto produce 3 momentos históricos dentro de la etapa intermedia. Lo que se denomina el control formal, el control material y finalmente, y no menos importante, el control probatorio. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? El control formal, lo que se analizan es si es que existen o no errores en que no permitan a una de las partes, pero sobre todo a la defensa, construir adecuadamente una defensa. Lo que se cuestiona es la ausencia de imputación necesaria. ¿Qué es la ausencia de imputación necesaria o vicios de carácter, pues, totalmente subsanable? Con la imputación necesaria implica que la defensa puede estructurar los actos de prueba y puede tomar conocimiento claro de cuál es la postura del Ministerio Público sobre los hechos. Entonces, hay un hecho imputado debidamente y es en la etapa de control formal se determina si existe o no una imputación jurídica válida sobre aspectos en sentido estricto, como podría ser, por ejemplo, determinar si una persona ha sido debidamente individualizada, si existe un conjunto de elementos probatorios que puedan acreditar su responsabilidad penal, cuáles son los fundamentos jurídicos con los cuales se está acreditando, a entender del fiscal que él estaría cometiendo un delito, etcétera, etcétera. O sea, esta es la etapa en la cual se fijan los hechos imputados. La siguiente etapa, en la cual una vez se hayan producido este análisis con respecto a la imputación, si estamos frente o no de una debida imputación, es la etapa del control sustantivo. En el control material o sustantivo, lo que se analiza en primer lugar son las excepciones, si las excepciones planteadas han sido correctamente planteadas o no. Lo segundo que se va a analizar claramente es el tema de los medios de defensa técnico, las solicitudes de sobreseimiento con posterioridad. O sea, puede ser que la defensa considere que por las 4 causales previstas para el sobreseimiento, esta acción deba dejarse de lado. Este control material, naturalmente, es bastante más exigente en algunos puntos con respecto a la legalidad, por ejemplo, pero bastante menos exigente con respecto al análisis sobre si es que existe o no existe la sospecha grave concretada en elementos de convicción suficientes para considerar un delito. ¿Por qué? Porque en esta etapa el análisis es probabilístico, pero no definitivo. O sea, tampoco si estamos frente a la actuación de pruebas, sino estamos frente a la postulación de elementos que puedan servir para determinar si se da o no se da un juzgamiento, y si de darse ese juzgamiento podría entenderse que se puede condenar a esta persona. No se analiza si el medio de prueba es correcto, si el medio de prueba es indebido, si el medio de prueba es ilícito, etcétera, etcétera. Solo se analiza si el medio de prueba que ha sido postulado es idóneo para ello, para el fin por el cual ha sido postulado por parte del Ministerio Público. Después, finalmente, está el control probatorio. El control probatorio, lo que se analiza es cuáles son los medios de prueba planteados, y que los medios de prueba planteados son sometidos a un triple examen. Un triple examen de idoneidad, conducencia, mejor lo pongo el nombre que se le conoce, pertinencia, conducencia y utilidad. ¿Qué implica? Que para determinar que si las pruebas postuladas van a ser actuadas al interior del proceso, el análisis de admisibilidad de la prueba es realizada por el juez en esta etapa. El juez de la investigación preparatoria determina si la prueba es pertinente, el medio de prueba es pertinente, si el medio de prueba es conducente, es lícito, y finalmente si es útil. Y que no es un análisis de probabilidad, sino es posibilidad. Es posible que con este medio de pruebas esta persona puede llegar a acreditar la teoría del caso que está planteando. Sí, si es posible, pasa el control probatorio y es analizado en el juicio oral. ¿Qué pasa si el juez de la investigación preparatoria considera que existen muchos vicios
y que de repente los medios de prueba no han sido presentados dentro del plazo establecido, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si se da ese supuesto bastante raro, pero podría darse? Si se da este supuesto, naturalmente el código habilita a que excepcionalmente quien determine también en el juicio oral la admisibilidad de alguno de los medios de prueba presentados y denegados en la etapa de control intermedio, pues se reexaminen y pueda determinarse si se da o no se da. Esa persona es el juez de juzgamiento y lo hace en esa etapa, en la cual vuelve a analizar si ha sido correcta o indebidamente desestimada la incorporación del medio de prueba para su actuación dentro del juicio oral. En este caso, esta etapa inicia con una actuación del fiscal, en concreto sea el sobreseimiento o sea también el archivo. Vamos en este caso a trabajar sobre la base del sobreseimiento, sobre la base de la acusación. Si hay una acusación, entonces corresponde a la defensa presentar dentro de los 10 días de recibida la acusación un análisis escrito en el cual establezca cuáles son las líneas que ha planteado para ser defendidos, no en este momento es prácticamente de saneamiento, una situación muy excepcional, sino en el momento posterior, es decir, me refiero al momento en el cual todo esto pase a un juicio. Entonces, en esta etapa, la existencia del juez de investigación preparatoria es importante porque nos ayuda a determinar si pasa o no pasa este caso. Definitivamente hay cierto cuestionamiento con respecto al juez de la investigación preparatoria porque si él ha emitido una medida cautelar, lo más probable es que esta persona pueda inclinarse porque el caso pase a un juicio oral. ¿Y por qué? Porque aquella persona que decide si es que es correcta o no es correcta, es la situación antes planteada, tiene un prejuicio. Y cuando tiene un prejuicio, ese prejuicio puede llevar a que tome una decisión sobre la base del prejuicio. Finalmente, tenemos la última etapa. Una vez que se ha considerado que la acusación garantiza el derecho de imputación necesaria, que no existen razones para que la acusación se desestime de plano, que son las que estábamos hablando en el control material o sustantivo, o cuando se ha considerado que la prueba que existe es pertinente, conducente y útil para la investigación, en este supuesto bastante excepcional, si se puede iniciar una investigación, se puede formular un auto de enjuiciamiento que es formulado por el juez de la investigación preparatoria y se deriva todo esto al juez de juzgamiento. Y en juzgamiento, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hacen las partes? El juicio creo que es la parte que todos más conocen. Básicamente se sigue una estructura similar a la cual estamos viendo. Es el juez el que dirige la investigación, el que dirige esta etapa procesal. Sin embargo, a diferencia de la etapa procesal anterior, el juez de la investigación preparatoria ya no existe. Ha dejado de lado, ya simplemente dejó de existir, no más. Quien está a cargo es el juez de juzgamiento, que puede ser un juez unipersonal o colegiado. ¿Qué implica? Si estamos hablando de un juez de juzgamiento unipersonal, es la persona que tiene como competencia la comisión de hechos delictivos que tenga una pena menor a los 6 años, es extremo mínimo, pero cuando es lo contrario, tiene que reintervenir necesariamente un colegiado. Ya no estamos en la etapa intermedia, sino estamos en la etapa final del proceso. Estamos en la etapa del juicio oral. En esta etapa, estamos en la etapa final, estamos en el juicio oral. En la etapa del juicio oral se da el debate, todo esto, exactamente igual que en la etapa anterior, las partes siguen teniendo el mismo rol, pero con una diferencia. Lo que se analiza ya no es la sospecha grave, se analiza la sospecha completa, la sospecha plena. Bueno, la sospecha plena, se analiza la existencia de hechos que puedan contradecir la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable. El estándar de acreditación para determinar un suceso externo se puede concretar o no en un hecho que finalmente pueda generar una sanción contra una persona o en todo caso la absolución. Quien se encarga de ello es el juez unipersonal o también el juez colegiado.
Esa es, damas y caballeros, la intervención que cada una de las partes tienen hasta la etapa procesal que yo les ofrecí llegar, que es la etapa del juicio oral. Hasta este punto, alguna duda, alguna consulta, pueden hacerla, si no, los dejo para que puedan tomar un descanso y sobre todo puedan ir a seguir con sus otras actividades. Bueno, no Doctor, veo, una pregunta. dígame. Doctor, una pregunta respecto al ofrecimiento al ofrecer pruebas, ya sea para el juicio, ¿hasta qué momento un abogado defensor puede ofrecer pruebas durante el proceso penal? La postulación de medios probatorios se realiza según el Código Procesal Penal hasta la etapa intermedia por regla general, cuando uno tiene el escrito de los 10 días para poder presentar medios de prueba, hasta ese momento la puede presentar. Excepcionalmente, de forma muy excepcional, cuando estamos hablando frente a prueba nueva, es decir, prueba que se ha producido con posterioridad a la etapa intermedia, se puede presentar prueba nueva al interior del juicio oral, sí, también es absolutamente posible y podría ser admitido. Finalmente, también de una forma muy excepcional, si se considera que ha habido una defensa ineficaz por parte del abogado defensor técnico, también se puede solicitar la nulidad de la etapa intermedia y se puede retrotraer todo el proceso de esa etapa para garantizar la incorporación de medios de prueba que antes de repente no habrían sido incorporados. Eso es, señorita Vidal. Doctor, ¿existe la prueba de oficio durante la etapa de juicio oral? Por supuesto, es una excepción. En nuestro sistema es algo muy criticado porque hace que el juez finalmente tome una postura sobre el caso, pero excepcionalmente el juez puede introducir prueba de oficio. Es más, no solo puede introducir prueba de oficio, sino también en segunda instancia puede incorporarse prueba. Sí, existe. Doctor, y aparte en la segunda instancia, en un proceso penal, ¿también es posible que se pueda incorporar? También puede incorporarse prueba en una segunda instancia, ¿sí? Dicho sea de paso, cuando hay alteración, por ejemplo, de la imputación implícita, también incluso se habilita a presentar medios de prueba con que acrediten que esa alteración es incorrecta. Sí, es posible, absolutamente posible. Gracias, doctor. No se Doctor, preocupe. Claro, señorita. buenas noches, ¿puedo hacer una consulta? Claro. Doctor, si bien es cierto, en la etapa preparatoria ya culmina con la conclusión y en el supuesto del lado del Ministerio Público, en el caso de un fiscal, digamos que recién ha empezado a conocer el caso y le falta una pericia técnica o una pericia contable o cualquier otra pericia, lo puede realizar después de haber concluido su caso y ofrecerlo ya en la etapa de juzgamiento como prueba nueva. ¿Podrías darse el caso? Muy interesante pregunta la cual usted me hace, realmente es interesante y lamentablemente no podría ser ofrecida como prueba nueva, igual que la defensa. Tampoco la defensa podría ofrecer prueba nueva por una razón. El supuesto es el siguiente, o sea, si estamos frente a una prueba que se produce dentro del juicio oral, o dentro de la etapa de investigación preparatoria, el fiscal tiene como límite la producción de pruebas a la investigación preparatoria. Y además por un tema también de garantizar el derecho a la defensa de la otra parte. O sea, si la otra parte no podría, tendría que tener la posibilidad de poder introducir un medio de prueba igualmente idóneo que esa pericia, o sea, es decir, que someter a que un perito de su propio análisis pueda emitir un peritaje técnico que pueda contradecir los fundamentos de la pericia introducida por el Ministerio Público. Lo que se puede hacer, y pasa en la práctica y es la forma en la cual se hace, es que el Ministerio Público se le agote el plazo para poder solicitar, por ejemplo, un determinado, perdón, se le agota el plazo para poder emitir un pronunciamiento, se concluye la investigación, entonces lo que hace al no tenerle esa pericia es solicitarle sobreseimiento. Solicita el sobreseimiento y al solicitar el sobreseimiento lo hace porque no ha tenido el tiempo precisamente para tener esa pericia y al no existir esa pericia, que es un elemento fundamental para la imputación, no puede acusar a esta persona y por lo tanto tiene que sobreseer la causa. Entonces, está en la decisión del juez de la investigación preparatoria si da un plazo supletorio para poder practicar esa pericia o no. Y si la da, precisamente es dentro de ese plazo supletorio donde se puede actuar la pericia que nos ha hecho mención. Muchas gracias, es una interesante pregunta. Muy buena. Gracias, Doctor, doctor. quiero hacer... Doctor, otra consultita. Dígame, claro. ¿No?
Ya, doctor, en el supuesto que se llega ya al inicio de la etapa de juzgamiento y en el auto de enjuiciamiento de la etapa preparatoria se advierten un tipo principal y una tipificación accesoria. Pero en el auto de enjuiciamiento únicamente se advierte la tipificación principal. ¿Qué se tendría que hacer en ese supuesto, estando o enfocándonos del lado del Ministerio Público? Pregunta, en la etapa de control, en la etapa intermedia, ¿se expusieron ambas? Sí, doctor. Si se expusieron ambas, existe un error material. Eso debió haber sido consignado en la etapa de enjuiciamiento, entonces podría solicitar la aclaración del autoenjuiciamiento y que en el autoenjuiciamiento se incorpore la tipificación accesoria. ¿Por qué? Porque en efecto, lo que usted dice es lo que debería pasar. O sea, debería incorporarse esta tipificación accesoria que ha sido debatida, ha sido analizada, pero no ha sido incorporada no ha sido incorporada en el autoenjuiciamiento y debió hacerlo. Entonces estamos frente a un error material que debería ser subsanado introduciendo ello. ¿Por qué? Porque si no se hace esa subsanación, el juez de juzgamiento naturalmente va a tener el problema de solo guiarse por la calificación solicitada en la etapa intermedia. Pero también hay un truco que es procesal para el Ministerio Público y es que en el juicio oral también se puede plantear hechos y postulaciones alternativas. Entonces eso ciertamente es desventajoso para la defensa, pero el Código Procesal lo permite. Gracias, doctor. Y en todo caso, ¿cómo postularías la tipificación alternativa ya en juicio oral? El Código Procesal Penal permite en juicio oral dar una tipificación alternativa e incorporarla siempre y cuando se advierta en un determinado momento para que la defensa pueda tomar conocimiento de ella y fundamentar una defensa. Naturalmente eso limita las posibilidades de la defensa, pero es legal. O sea, sí se puede hacer al interior del juicio oral advirtiendo necesariamente esta tipificación alternativa. Doctor, ¿y esto sería dentro de los alegatos de apertura? Por supuesto, dentro de los alegatos de apertura. Ya, doctor, muchas gracias. No se preocupe, doctora. Doctor, otra pregunta. Claro. Hola. Doctor, en un caso, por ejemplo, que sea una investigación por corrupción de funcionarios y que a esa persona se le haya abierto una investigación penal y a la vez también se le haya abierto un procedimiento administrativo. En caso de que el proceso en investigación penal se archive el caso y en el procedimiento administrativo, digamos, siga, por ahí tiene que ver algo sobre la preeminencia, algo así sobre la ley penal, el proceso penal. Quisiera que me explique eso. Por ejemplo, si yo, digamos que en el proceso penal se archivó mi caso, en el procedimiento administrativo también deberían hacer eso respecto a los mismos hechos que se concurrieron, que concurrieron. Muy buena pregunta, interesante. Me lleva a un ámbito claro y directo. O sea, el objeto de investigación es el mismo, es decir, si se produjo una conducta determinada, habría que ver las razones del archivo en el proceso penal. ¿Por qué? Porque el proceso penal y el proceso disciplinario tienen objetos distintos. Si estuviéramos hablando de un proceso administrativo sancionador y un proceso penal, ahí sí se aplica la preeminencia del artículo 3 del Código Procesal Penal, entonces debe cesar la investigación administrativa sancionadora para dar paso a la penal. Pero si estamos frente a un proceso administrativo sancionador, un proceso disciplinario, porque estamos hablando del ámbito de sujeción laboral del funcionario público, la situación es distinta. Entonces, si estamos en un proceso disciplinario, el proceso disciplinario no se ve afectado, salvo que el pronunciamiento en el proceso penal sea sobre el hecho, es decir, que este hecho de ninguna manera se ha producido. Si ese es el supuesto, si se puede trasladar lo decidido en el ámbito procesal penal al ámbito administrativo, al ámbito disciplinario. Sin embargo, si no estamos hablando de eso, si no estamos hablando de un archivo por un problema de tipicidad, por ejemplo, entonces definitivamente esto no puede ser trasladado. Todo va a depender del sentido que tenga el pronunciamiento. Interesante pregunta. Doctor, entonces digamos que en el proceso penal se haya archivado mi caso y en el procedimiento administrativo se sigue mi procedimiento. ¿Yo podría aplicar ahí el ne bis in idem? No, ¿O cuál sería como le mi estoy medio? diciendo, depende. No, si estamos hablando de un proceso administrativo sancionador, que es una cosa distinta a un proceso disciplinario, sí se podría. Pero si estamos ante un proceso disciplinario y un proceso penal, son cosas distintas. Por ejemplo, ¿no? Un funcionario toca a una chica
en clases, un profesor toca a una chica en clases, es un delito de tocamiento. Entonces, definitivamente se le abre un proceso administrativo sancionador cuyo fin es separarlo de la función pública, que es como si, si el empleador le está diciendo, oye, te debes ir. Y otra cosa es que en el proceso penal, porque esta acción no solo afecta a la administración, sino también afecta en concreto a una persona, a la chica, a la niña, a la menor de edad, dice, oye, ¿sabes qué? En el proceso penal, tú sigues siendo procesado. Son cosas distintas. Una cosa es, te voy a quitar del trabajo, y otra cosa es, te voy a meter preso. Definitivamente, si existe un pronunciamiento en el proceso penal diciendo que el hecho no se ha producido, eso sí podría tener influencia directa en el proceso penal, pero si el objeto de pronunciamiento, el objeto de archivo no es porque se ha determinado que el hecho no se ha dado, sino porque, por ejemplo, hay un tema de prescripción, se ha dado por un tema, por ejemplo, de que la calificación jurídica de los hechos no es la correcta, etcétera, etcétera, entonces no va a tener relación con respecto a la investigación administrativa en curso. Eso es lo que quería precisar. Gracias, doctor. Listo. Bueno, doctores y doctoras, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en, todavía creo que 2 o 3 semanas. Muchas gracias, que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor doctor. Buenas Daniel. noches. Cuídense. Buenas noches, cuídense. Gracias, doctor René. Buenas noches. Buenas noches, doctores. Damos por concluido la sesión de hoy.